Recepción de Año Nuevo en 1967. El futuro dirigente de la RDA, Erich Honecker, ya había abandonado la segunda fila y se introducía cada vez más en los círculos de poder. En Moscú, Khrushchev había sido destituido y con Brezhnev empezaba una nueva era en la política soviética. Es posible que hasta tuviesen razón. Cuando los comunistas se dieron cuenta de que no iban a ganar la carrera que habían iniciado en los años 50 entre el capitalismo y el socialismo, decidieron no abandonarla, sino defender lo que habían logrado a cualquier precio. Estaban obligados a seguir una línea general. Los días de Ulbricht estaban contados. La nueva divisa era "no más experimentos". Honecker se convirtió en el hombre de Moscú y Günther Mittag concluyó su metamorfosis de reformador a director de una política económica estrictamente centralizada. Con el 601 tiene 4 triunfos en la mano. Comodidad para 4 adultos. Mucho espacio para su equipaje. Ágil. Rápido. Resistente. Su fiel compañero, el nuevo Trabant 601. Leonid Brezhnev hace entrega a Erich Honecker de la Orden de Lenin. La recompensa de Honecker. Sonrientes se brindan con Ulbricht, a quien acaban de destituir. Una propuesta para el Politburó. En 1972 se nacionalizaron las últimas 11.000 empresas industriales privadas y semiestatales, así como 1.500 cooperativas de producción artesanales. Una de ellas, la fábrica de muebles de Bernhard Muchs en Fredersdorf, cerca de Berlín. Contaba con 200 empleados y una producción de 12 millones de marcos en muebles de cuero. Muchos pequeños empresarios del distrito esperaron la decisión de Muchs para aceptar o no la nacionalización. Esto aumentó la presión de los funcionarios del SED y de sus ayudantes de los partidos del bloque. Un alto funcionario de aquel entonces me puso ante la disyuntiva. O decía que sí a la nacionalización o cerraba la fábrica. No me quedó otro remedio que darle mi aprobación y nacionalizar mi empresa. Eso me dolió tanto como si hubiera perdido un hijo. Yo hice de mi pequeña empresa artesanal una empresa industrial con aproximadamente 240 empleados. Al principio, hasta mi hija y mi esposa cosían en la fábrica. Y le digo sinceramente, para poder pagar los salarios, solo comíamos pan con margarina. Así se eliminó el último vestigio de empresariado libre de la RDA y se integraron las empresas pequeñas en la planificación estatal. Fue un esfuerzo económico titánico, pero innecesario y dañino. Según Bernhard Muchs, ninguno de los empresarios aceptó voluntariamente. Algunos se suicidaron, otros murieron del disgusto. La consecuencia, enormes problemas para producir las llamadas 1000 pequeñas cosas.
Por motivos ideológicos, el secretario general Erich Honecker deseaba imponer un socialismo puro en la RDA, según la tesis de Lenin, que decía que la producción de bienes en pequeña escala siempre originaba tendencias capitalistas. Como estas pequeñas empresas aportaban grandes beneficios, se vio en ellas la oportunidad de alcanzar un desarrollo más rápido mediante su nacionalización, pero esto nunca se logró. 13 de julio de 1972, carta de Honecker a Brezhnev. Nos alegra saber que a pesar de tu mucho trabajo como secretario general, siempre dedicas gran atención al desarrollo del socialismo en la RDA. Me place comunicarte que en estos días se concluyó con éxito la nacionalización de las empresas privadas semiestatales y de las cooperativas artesanales, iniciada tras el 8º Congreso del Partido. La crisis petrolera de 1973 ocasionó una explosión de los precios del crudo. En todo el mundo se inició la racionalización de la política energética. Los dirigentes de la RDA, en cambio, se sintieron protegidos dentro del sistema fijo de precios imperante entre los países del Comecon. El petróleo fluía a través de un oleoducto de la Unión Soviética. Pero muy pronto el alza de los precios se hizo sentir también en la RDA y cada año había que transferir más bienes a la Unión Soviética. Por eso cada vez escaseaban más artículos de exportación para el comercio occidental. Este fue el aporte de las muchachas del colectivo juvenil Yuri Gagarin al objetivo de la empresa. Sobrepasaron el cumplimiento del plan para 1973 en un 2,1%. Ello representa 2.000 abrigos, 12.100 trajes y 23.600 pantalones. Pero el plan no seguía la moda. Aunque ya nadie las usaba, se seguían produciendo minifaldas, pues de un mismo trozo de tela se podían cortar más minifaldas que faldas largas. El cumplimiento cuantitativo del plan era más importante que los deseos de los consumidores. Un hito en la historia de la planificación, el cepillo de dientes. Un incendio destruyó por completo la principal fábrica de cepillos de dientes del país. Con mucho trabajo se logró reunir 1 millón de cepillos de dientes de los países hermanos. Presa del pánico, la población compró grandes cantidades de cepillos para almacenarlos. Finalmente hubo que importar producto occidental y pagarlo con divisas para así calmar la situación. En 1976 se inició la concentración de empresas industriales en unidades gigantescas llamadas combinados. Ello benefició la planificación centralizada, pero sofocó la capacidad competitiva necesaria para eliminar las deudas en divisas. Además, había que cumplir absurdas obligaciones de producción de bienes de uso cotidiano. Lo peor de todo fue que ideologizamos el plan. Cuando dije que sus exigencias eran imposibles de cumplir, los defensores del plan me contestaron: tú no estás tomando en cuenta la fuerza de la clase trabajadora. Pienso que el plan, quizás menos detallado, era necesario, pero al ideologizarlo, perdió su eficacia. Cuanto más crítica era la situación en la antigua RDA, más absurdos se volvían los métodos de planificación. Al final, la planificación consistió en que el responsable ordenaba lo que había que hacer, pero nadie decía cómo hacerlo. El doctor Rosenkrantz empezó como ajustador mecánico, luego fue ingeniero y finalmente director de la fábrica. Durante 17 años fue responsable del combinado. Por otra parte, todos los funcionarios sabíamos que poner en tela de juicio el plan significaría interferir en temas fundamentales del Estado. Por eso, nadie podía admitir que algo estaba fallando. De lo contrario, todo se hubiera desmoronado y hubiéramos tenido que responder a la pregunta: ¿qué pasará más tarde, cuando el déficit aumente? El lema de Honecker, unidad en la política económica y social, determinó la economía de la RDA en los años 70. Todo se financiaba con créditos que luego había que pagar. Fue el inicio de la caída en picado. La conclusión de varios economistas occidentales a finales de los años 80 fue: las cargas económicas de la RDA superan con creces sus posibilidades.
La cabeza también necesita su lubricación, es decir, la calificación. En 1981 ocurre algo inesperado. La Unión Soviética reduce el suministro anual de petróleo de 19 a 17 millones de toneladas. De Moscú vino Rusakov, un hombre del aparato, a comunicar la mala noticia. Se celebró una reunión urgente entre los dirigentes moderada por Honecker. Los motivos que adujo Rusakov fueron dificultades económicas generales. No logró convencer a Honecker, quien terminó diciéndole: informe al secretario general Brezhnev que ni yo ni nuestro Politburó entendemos por qué pone en peligro la existencia de la RDA por 2 millones de toneladas de petróleo. Rusakov tenía muy pocos argumentos más y al final, presionado por los demás, confesó casi al borde de las lágrimas. En la Unión Soviética ha sucedido una gran desgracia y estamos en la misma situación que en Brest-Litovsk. Brest-Litovsk fue la paz que se firmó tras la Revolución Rusa. A mí me encargaron escribir el protocolo de la reunión. Hacia las 2 de la mañana aproximadamente me llamó Honecker y me preguntó si ya había terminado el protocolo en cuestión, que debía ser leído al día siguiente en el Politburó. Yo le dije que sí, pero que no sabía cómo explicar lo de la desgracia y qué significaba Brest-Litovsk. Él me dijo que también había pensado en ello y no había llegado a ninguna conclusión. Una señal clara de la miseria económica. La Unión Soviética necesitaba urgentemente divisas y quería vender su petróleo al oeste. Ello explicaba la dramática reducción del suministro de petróleo. Las condiciones para el nuevo plan quinquenal eran por lo tanto aún más desfavorables. De manera precipitada se reinició la explotación del lignito. Los escasos recursos de inversión disponibles se gastaron en reorganizar las plantas existentes. Pero el imprescindible aumento de la producción nunca se llevó a cabo. Las plantas de lignito producían al máximo de su capacidad, destruyendo a su paso muchos pueblos. La reforestación se descuidó imperdonablemente. La contaminación empeoraba cada día y la República Democrática Alemana se convirtió en el primer productor de dióxido de azufre de Europa. El segundo shock en 1981. La banca internacional bloqueó todos los créditos de la RDA debido a la insolvencia de Polonia y Rumania. Se inició un atribulado periodo de contención de la crisis. Había que exportar al occidente a cualquier precio. Debido a la falta de competitividad de los productos del país, se optó por exportar productos petrolíferos y las importaciones del occidente se redujeron a lo esencial. Como tantas veces en el pasado, el comercio interalemán alivió un tanto la crisis. Las transacciones no requerían divisas, pues se efectuaban por compensación, mercancía contra mercancía. El Acuerdo de Berlín de 1951, la base de los intercambios, fue durante largo tiempo la única y la más estable relación contractual entre ambos estados. A principios de los años 70, tras la firma del acuerdo básico, se efectuaron transferencias financieras anuales por millones de marcos. Esto representó enormes ventajas para la RDA con respecto a los otros países del bloque oriental. Pero ni siquiera eso era ya suficiente. La ayuda definitiva provino de donde menos se esperaba. Por intermedio del líder cristiano social bávaro Franz Josef Strauss, la República Federal de Alemania otorgó por primera vez en el 83 y el 84 créditos a la RDA por un valor de 2.000 millones de marcos.
el país recuperó su solvencia a nivel internacional. La RDA no se hubiese hundido sin estos créditos, pero el nivel de vida hubiera disminuido drásticamente debido a los ahorros necesarios. Una fábrica de refrigeradores en el Erzgebirge. Este tipo de empresas fueron las más afectadas por la política de austeridad. La productividad disminuyó rápidamente. En 1983 era del 50% en comparación con la República Federal de Alemania. Sin embargo, la mayoría de los ahorros eran teóricos y se obtenían comparando productos viejos y nuevos. Digamos que el producto nuevo se fabricaba en 20 minutos menos que el viejo en términos absolutos, pero el cálculo se hacía sobre la base del precio y daba como resultado 3 horas de ahorro de tiempo. Esta cifra se multiplicaba por el número de unidades y el resultado eran muchos miles de horas que supuestamente se habían ahorrado. La economía de la RDA se aislaba cada vez más. Sus datos eran secretos de Estado. En 1987, el ingeniero Eberhard Günther participó en un congreso realizado en Dresde. ¿Por qué en la RDA siempre tratan de silenciar cosas que todo el mundo sabe?, me preguntaron. Y mi interlocutor no podía entenderlo. En general, se acostumbra a hablar de temas que todos conocen y durante la conversación se intenta descubrir si el otro sabe algo más. Pero en la RDA nunca fue así. Siempre sentíamos que si por casualidad sabíamos tanto como los otros, teníamos que defender estos conocimientos como un secreto. Por eso nunca pudimos alcanzar el nivel necesario para competir a nivel internacional. La mejor prueba de la capacidad productiva de las empresas de la antigua RDA. El primer refrigerador ecológico alemán galardonado con el Premio Federal del Medio Ambiente en 1993. En 1986 cayó el precio del petróleo en el mercado mundial. La RDA perdió un tercio de las divisas que adquiría fabricando productos petrolíferos y exportándolos al mercado occidental. Por aquel entonces había aún menos artículos de exportación que en 1981 para compensar la pérdida. Sin embargo, por motivos de prestigio, los dirigentes de la RDA mantuvieron su exagerada política de subvenciones. Los gastos ocasionados por la llamada segunda paga consumían más del 40% del presupuesto nacional. A ellos se añadían los gastos militares y la costosísima y absurda vigilancia de la población y del muro que la rodeaba. La gente tenía dinero, pero no podía comprar. En aquella época había una especie de bonificación a fin de año. Nos pagaban de 800 a 1000 marcos más, según la rama industrial. Con este dinero la gente iba a las tiendas donde se vendían los llamados bienes de lujo, como televisores, equipos de sonido, etc. Pero las tiendas se vaciaban en 3 días. El que recibía la bonificación en marzo tenía suerte si todavía quedaba alguna lavadora para comprar. Intershop, un sistema de canalización y absorción de las divisas del país. La única posibilidad de adquirirlas, tener parientes en el oeste o pagar una cotización de 1 a 5 en el mercado negro. Los ciudadanos de la RDA pagan precios más altos que sus hermanos del oeste de tránsito por el país. Completamente desmoralizados ante la instigación occidental, los ciudadanos de la RDA miran anhelantes el símbolo de prestigio más popular en el comunismo de consumo, el automóvil. El ideal de la personalidad socialista hace una profunda reverencia ante el ansiado y racionado montón de hojalata. Este tipo de reportajes sobre la economía sumergida o de trueque solo se emitía en los medios de comunicación occidentales. Eisenhüttenstadt, importante centro industrial para la producción de acero, fue víctima de una corrección en la planificación de 1988. La planta no disponía de una laminadora en caliente. El acero caliente tenía que ser transportado por tren al oeste de Alemania para su procesamiento, con una enorme pérdida de energía. Luego regresaba a la planta de laminación en la RDA. En 1988 se acordó la construcción de una planta soviética. Günther Mittag detuvo el proyecto, pues había descubierto en Japón un nuevo procedimiento que más tarde resultó ser inadecuado. Ya se habían construido 2 grandes naves. Schürer y el jefe de gobierno Stop tuvieron que rescindir los contratos con el presidente del Consejo de Ministros soviético, Rizhkov. Como Rizhkov era un experto en la materia y me conocía bien, me dijo: Gerhard, tú sabes muy bien que está mal lo que están haciendo.
¿Por qué lo haces? Yo le respondí que solo estaba cumpliendo órdenes del Politburó. Una victoria absurda de la politburocracia sobre la sensatez y una pérdida de 600 millones de marcos. Hoy la falta de la minadora en caliente ha resultado una enorme desventaja para Eisenhüttenstadt como centro de producción de acero. El embargo de la alta tecnología por el occidente obligó a la RDA a realizar un gigantesco programa de microelectrónica mediante el espionaje industrial. El programa no resultó. Con gran pompa se celebró en 1988 la producción de un chip de 1 megabit. Su trabajo ha sido un excelente aporte en la carrera contra el tiempo y es una prueba fehaciente de que la República Democrática Alemana mantendrá también en el futuro su posición como un país industrializado desarrollado. Es indignante que durante 20 años dirigentes importantes como Günther Mittag, quien hace poco escribió en su libro que desde mediados de los años 60 dejó de creer en el socialismo, hayan sabido que era imposible ganar la carrera contra el capitalismo y que, pese a ello, hayan declarado en 1989, pocas semanas antes de la apertura del muro, lo rápido que avanzaba la economía en la República Democrática Alemana. Esta hipocresía, este comportamiento criminal con respecto a las necesidades y deseos de la población es indignante. Ellos no deben faltar en este reportaje. Hoy ya son una categoría histórica, los ciudadanos de la RDA. Nacieron y vivieron en este país, trabajaron día a día, maldijeron, fueron felices, estuvieron a favor o en contra. Su estado, la RDA, fue producto de la Guerra Fría y se derrumbó al decidirse la carrera entre los sistemas políticos. Érase una vez un pequeño país entre el mar Báltico y Fichtelberg. Un país con muchos sueños que, con gran orgullo, anunció su posición entre las 10 naciones industrializadas más importantes del mundo. Pero sus éxitos fueron solo eso. Sueños. La falta de planificación en la economía planificada llevó a millones de personas, pese a su duro trabajo, a la bancarrota.
Finalizada ya la mayoría de las empresas a su cargo, los días de la Treuhand están contados. El gobierno federal alemán se propone crear una especie de Treuhand 2 más pequeña, cuya principal atribución será controlar que las empresas inversoras cumplan con sus obligaciones contractuales. Entre tanto, de las 13.474 empresas que debía privatizar la Treuhand, en enero de este año solo quedaban 883 sin vender y se espera que este número se reduzca a 100 a finales de año. La diferencia esencial entre los contratos de compraventa de empresas y estas transacciones de privatización es que estas últimas contienen cláusulas que obligan a las empresas compradoras a garantizar un cierto nivel de empleo y a realizar determinadas inversiones. En total, los compradores se comprometieron a invertir en las empresas adquiridas unos 105 mil millones de dólares al cambio y a garantizar 1,5 millones de puestos de trabajo. La Treuhand espera que hasta su disolución a fin de año se inviertan unos 108 mil millones de dólares. Hasta ese momento, la Treuhand habrá percibido ya unos 28 mil millones de dólares. Sin embargo, las deudas totales contraídas por las empresas estatales de la ex Alemania comunista y asumidas por la agencia fiduciaria ascienden a 160 mil millones de dólares. Según la oposición, este endeudamiento se debe a la errónea política monetaria del gobierno federal que suprimió prematuramente el curso legal del marco oriental en el territorio de la ex Alemania comunista. El ministro de Finanzas, Theo Weigel, rechaza estas acusaciones y atribuye el endeudamiento al supuesto deterioro de la economía oriental. Si no hubiéramos impuesto un criterio librecambista de privatización total, las consecuencias negativas de la economía socialista podrían haber adquirido dimensiones incalculables. La Treuhand cumplió impecablemente su función de buscar perspectivas claras para las empresas cuya modernización era factible y proyectos viables para la conservación de centros industriales aptos para competir en el mercado internacional. Entre tanto, continuarán las discusiones parlamentarias sobre las funciones que deberá cumplir la agencia sucesora de la Treuhand.